¿Alguna vez te has sentido perdido al intentar identificar el momento exacto para entrar al mercado? Esa incertidumbre puede costarte mucho más que dinero, puede costarte oportunidades. Pero no te preocupes, hoy te revelaré cómo dominar el modelo de entrada del trading por zona, una estrategia que transforma dudas en decisiones firmes. Quédate, porque en este video descubrirás la herramienta que puede marcar la diferencia en tus operaciones. Comenzamos. En este video vamos a ver el modelo de entrada de la estrategia del trading por zona. Y recordando que la zona es aquel lugar específico en el gráfico en donde el precio tiene o experimenta un rechazo o una reacción fuerte. En este caso vamos a ver una zona de resistencia o de oferta en donde el precio vamos a ver que va a llegar y va a experimentar rechazos o reacciones fuertes en diferentes puntos. Por tanto, y por esa situación, hemos demarcado esa zona como eso, precisamente una zona. Vemos acá que rompió la zona del precio. Cuando ello ocurre, vamos a tener una mentalidad compradora, no vendedora. Vamos a buscar compras. Y el que compra espera quien le venda. Por tanto, vamos aquí a buscar la reacción de la contraparte. Vamos a buscar acá que se nos forme una vela bajista fuerte. Y ello porque necesitamos medir el balance o el desbalance que se vaya a dar entre comprador y vendedor. Con una vela chiquita no me sirve ese análisis. Por tanto, espero que me llegue a la zona una vela bajista fuerte, como la que vemos en este momento. Ese tipo de vela sí me sirve para mi análisis, para nuestro análisis. El análisis que usted realice, este tipo de vela le va a servir. Una vela chiquita como esta no le va a servir. Es necesario que se produzca esa dialéctica, ese análisis entre comprador y vendedor, como esta nuevamente. Ya ahí ya me sirve ese tipo de vela de contraparte para entrarle al análisis. ¿Qué espero ahora? Espero que se me produzca un movimiento favorable a mi posición compradora, que se me genere una vela alcista envolvente que me cubra tanto el cuerpo como la mecha de la vela bajista previa, es decir, de la contraparte. Es en ese momento que yo podré determinar si tengo oportunidad de compra. Como presentamos acá en este ejemplo, se produce la vela envolvente. En este caso, el ejemplo es que la vela ya cerró, ya terminó y terminó así. Cerró por encima del cuerpo y de la mecha. Ahora bien, es importante no entrar en una operación, en este caso de compra, antes de que cierre la vela. ¿Por qué? Porque se nos puede ir la operación en contra. Es importante que esperar de que termine de cerrarse la vela. ¿Por qué? Porque se nos puede ir en contra. Es decir, podemos en determinado momento ver que está envolviendo la vela, toda la vela de la contraparte, pero después se nos va en contra y nos toca el stop loss y perdemos la operación. Por tanto, es importante esperar de que termine de formarse la vela, que se nos genere esa vela envolvente para poder ir en pos de la compra. Ahora bien, es posible también que la vela envolvente se genere con más velas, no solo con una vela, y también es válido. Es lo mismo, nada más que sería que con dos velas. Aquí vemos de que se nos formaron dos velas y me envolvió tanto cuerpo como mecha. Entonces ya ahí encontramos oportunidad de compra. Entonces ubicamos la posición larga, la compra, a partir de esa vela y el stop loss lo ponemos por debajo de la zona o de las velas verdes, y el stop loss lo ubicamos a una relación 1-3 o hasta la zona que hayamos definido en la parte superior. Esto es para una posición compradora, para una tendencia alcista.
Para una tendencia bajista o una venta vendría siendo lo mismo, con la diferencia de que se produce una contraparte alcista y una envolvente bajista con estas velas, dos velas. Vamos a analizar en un gráfico real este modelo de entrada. Por ejemplo, acá hemos puesto la zona en donde precisamente ha habido experimentado rechazos, reacciones fuertes. Acá vemos de que se produjo un rechazo, tiró el precio para abajo. Previamente pasó lo mismo, el precio intentó llegar por allá a la izquierda y no pudo, lo rechazó. Hubo rechazo, también hubo rechazo. Entonces vamos a buscar venta porque vemos que tenemos oportunidad para buscar a ventas. Estamos en una mentalidad vendedora. Nuestra contraparte vendría siendo los compradores. Necesitamos ver la reacción de los compradores. Para poder vender necesitamos quien nos compre. Entonces necesitamos ver la reacción de la vela que entra a esa zona de la contraparte. La vela de la contraparte llegando a la zona. Marcamos donde está esa vela, el inicio de esa vela compradora, y a partir de esa zona en donde inicia esa vela compradora, hasta ahí tiene que llegar la vela envolvente por debajo de esa zona. Entonces aquí vemos de que hasta aquí este es el inicio de la vela de la contraparte que va llegando a la zona. Entonces tiene que envolver esa zona. Entonces acá vemos de que nos envolvió. Hasta ahí nos envolvió la vela bajista. A partir de ahí podemos poner nuestro stop loss por encima de la zona a una relación 1-3. Ahí podemos buscar ventas o podemos haber buscado más abajo, pero eso es cuestión del análisis que cada uno realice. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante siempre estar pendiente de lo que haga la contraparte para poder tomar acción, en este caso de ventas. Es importante. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí es una zona que vamos a marcar por la reacción que ha tenido de rechazo, una fuerte reacción. Y vamos a buscar ¿qué? Vamos a buscar compra. Y vamos a ver la contraparte. La contraparte, ¿cuál sería? Si vamos a comprar, la contraparte sería la venta, ¿cierto? Entonces la vela que va entrando a la zona, ¿cuál es? Es esta que estoy marcando, es el inicio de la vela bajista. Entonces necesitamos una vela que nos envuelva por encima de esa línea, de esta vela, correcto. Entonces vamos a esperar que se termine de formar una vela por encima o velas por encima de esa zona, como vemos en este momento, como vemos de que se terminó de formar por encima la envolvente. Por tanto vamos a esperar una compra, el stop loss por debajo de la zona, en una relación 1-3, y ahí tenemos oportunidad. Ahora ya conoces los pasos clave para dominar el modelo de entrada del trading por zona, una herramienta esencial para potenciar tus análisis y decisiones en el mercado. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta a este video, y suscribirte al canal para no perderte más estrategias y consejos relacionados con el trading. Además, cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta técnica o qué otros temas te gustaría ver. Pero espera, tienes mucho más que ver haciendo clic por aquí.